Y vamos a estudiar el día de hoy. Aquí en primera de Juan, quiero decir, el, un tema bien especial. Cuidado con los anticristo, que vamos a estar considerando en el capítulo 2. Fíjese que es la advertencia que hace el apóstol Juan. Cuidado con los anticristos. El apóstol Juan ahora procede a advertirles a sus receptores de la carta sobre un problema que era muy real en su época. Dice, hijitos míos, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2, 18. Entonces vamos a leer del capítulo 2 de Primera de Juan, del 18 al 27, donde Juan trata este tema. Y dice así, hijito, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero tenéis Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que está en vosotros, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Eso acabamos de leer en 1 Juan 2, del 18 al 27. Vamos entonces a centrarnos en lo que el apóstol Juan nos habla. Él o los anticristos. Escribí mal ahí el título. Los anticristos. El apóstol Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que utiliza el término anticristo. Y fíjese que lo utiliza solo 5 veces. 2 veces aquí en Juan 2:18, donde dice el anticristo viene y muchos anticristos han surgido.
Nuevamente en 1 Juan 2:22, el anticristo es el que niega. Y en el 4:3 de la primera carta, este es el espíritu del anticristo. Y la quinta vez en 2 de Juan 7, un engañador y anticristo. Son las únicas veces que esta palabra aparece en la Biblia y la usa Juan. El término es comúnmente usado hoy por muchos sectarios para referirse a un individuo, el anticristo. Se han hecho películas, hay cuentos, hay libros por montones escritos sobre la personalidad del anticristo que dicen que es un individuo, un hombre. Y según la información común dice que se opone, que se supone aparecerá en el fin del tiempo. Entonces, según la teoría de los religiosos, es que el anticristo va a aparecer y va a venir Cristo. Es decir, que esta persona es una persona real que surgirá en el ámbito político religioso y desviará a mucha gente justo antes que Cristo regrese. Fíjese que esta es la información y es lo que los religiosos dicen, y eso es muy popular en el mundo religioso. Esta opinión la sostienen los premilenialistas, que es los que creen en que Jesús vendrá a reinar 1000 años acá en la tierra y todas esas doctrinas falsas que son muy populares hoy en los sectarios. Entonces, generalmente se hace una conexión con el hombre de pecado descrito por el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los tesalonicenses. Fíjese que el apóstol Pablo describe a un individuo, y vamos a leer el texto, segunda de Tesalonicense 2 del 1 al 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo define, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para que sean salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Probablemente Juan eh, tenga algo en mente y es posible que Juan se refiera al mismo individuo al hablar de los anticristos. Sea así o no, es evidente que Juan estaba más preocupado por los anticristos que ya han venido y por eso podríamos preguntarnos, ¿quién eran estos anticristos? Porque Juan dice que estaban ahí con presentes, que estaban ahí en el área, que estaban vigentes, que estaban perturbando a los hermanos. ¿Quiénes eran estos anticristos? ¿Cómo podrían los cristianos evitar ser engañados por ellos? ¿Cómo podemos evitar ser engañados por los anticristos nosotros hoy? Es lo que estaremos viendo en esta lección muy importante hoy, identificando a los anticristos. Fíjese que en el capítulo 2 de Primera de Juan, los versículos que leímos, en el versículo 19, lo que hacen ellos se niegan a seguir la autoridad apostólica. Dice el texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. En los días de Juan eran individuos que se habían asociado en el principio con los apóstoles y otros cristianos, pero ellos se habían apartado, habían salido por su cuenta y ya no estaban en comunión con los apóstoles. Así se hizo evidente que no eran, como dice el texto, de nosotros, aprobados por los apóstoles. Eso es bien importante. Más adelante Juan describe el espíritu del anticristo como aquel que no escucha a los apóstoles, es decir, no respeta la autoridad apostólica, que es muy importante porque lo dice acá en el capítulo 4. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjese que el apóstol Juan está describiendo esta accionar de, del anticristo. En nuestros días, muchos anticristos se comportan de la misma manera. Pueden comenzar actuando como si respetaran la autoridad apostólica y buscar estar con los cristianos, pero con el tiempo su verdadera naturaleza saldrá a luz y no querrán estar por mucho tiempo con aquellos que respetan la autoridad apostólica. O sea, van a estar por un tiempo. Así que es una señal de los anticristos hoy. Y esa señal es su actitud hacia la doctrina de los apóstoles.
es decir, hacia la escritura, que es muy importante. Quien rechaza a los apóstoles, rechaza a Cristo mismo. Jesús lo dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, rechazar a los enviados, a los apóstoles que eran la voz autoritativa de Dios en cuanto a la enseñanza de salvación, era rechazar a Cristo mismo. ¿Qué más conocemos de los anticristos que nos dice Juan? Negaban, fíjese, que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y vamos a volver a nuestro estudio, o sea, a nuestro capítulo 2 de Primera de Juan, en los versículos 22 y 23. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, en los días de Juan, negaron que Jesús fuera el Cristo. Por eso él dice, ¿quién es el mentiroso? Porque se habían levantado entre ellos los gnósticos y los que proclamaban falsas doctrinas. Muchos gnósticos afirmaban que Jesús y Cristo eran dos personas diferentes, que Cristo solo parecía tener carne, pero en realidad no la tenía. Esas eran las filosofías reinantes. O que Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo y partió en el momento de su sufrimiento. Entonces ellos decían que cuando Jesús fue bautizado, entonces el Espíritu de Cristo vino a él. Y antes de ser crucificado, Cristo, el Mesías, lo dejó. Entonces, hablando de cosas que la Biblia no enseña, ellos afirmaron que Jesús y Cristo eran dos personas diferentes y era lo que ellos discutían y enseñaban. Esta negación de que Jesucristo vino en carne, lo que Juan identifica como el espíritu del anticristo, como lo vimos delante en el capítulo 4. Dice, y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces ellos negaron al Padre y al Hijo. Al negar a Jesús o al negar que Jesús era el Cristo, negaban al Hijo de Dios, es decir, a aquel que fue engendrado por el Padre. Y Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, aclara esta verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan declaró lo que estos hombres negaban. Por eso eran anticristo. Al negar al Hijo, en esencia negaban también al Padre, como leímos ahí en el 13:20 de
el Evangelio de Juan. Hoy en día, un anticristo sería aquel quien niega que Jesús es el Mesías. ¿Conoce alguna secta usted que lo haga? ¿Quién niega la naturaleza de Jesús, que él era completamente Dios y completamente hombre? Entonces, ¿quiénes niegan la autoridad apostólica y en especial su enseñanza sobre la naturaleza de Jesucristo manifiestan el espíritu del anticristo? ¿Cómo podemos protegernos de ser engañados por los anticristos modernos nosotros hoy? Porque hay anticristos modernos, hay sectas que niegan que Jesucristo es Dios, niegan que Jesús es completamente Dios y dicen que es un Dios más pequeño y engañan. Son los anticristos y están hoy en el mundo. Entonces, ¿cómo nos protegemos de los anticristos? Bueno, los primeros lectores de la carta de Juan se les reconoció o se les recordó su unción. Fíjese, volviendo a nuestro texto de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 20, le dice Juan a los hermanos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en él. Esta unción del Santo les permitió a los hermanos del primer siglo conocer todas las cosas. Les permitió y ellos no necesitaban que nadie les enseñe. Entiendo que esta referencia a esa unción son los dones espirituales que recibió la iglesia al principio por unción o por las manos de los apóstoles, donde habían espíritu de discernimiento, de sabiduría y todos los dones que ayudaban a la iglesia a protegerse del error. En los tiempos del Nuevo Testamento sirvió para proporcionar tanto revelación como confirmación de la verdad para la iglesia primitiva. Entonces, cuando venían los falsos y comenzaban a enseñar sus falsedades, los hermanos que tenían el espíritu de discernimiento de espíritu podían reprenderlos y reconocerlos. Y estaban los hermanos que tenían espíritu de ciencia, los cuales confirmaban la fe de la verdad, reprendiendo a los falsos maestros o a los falsos cristos, para que pudieran identificar a los anticristos sin la ayuda de Juan. Por eso él no estaba presente, un apóstol, entonces necesitaban ellos ayuda, pero ellos tenían esto de la unción. Pero a pesar de tener esta unción, necesitaban ser animados a continuar en lo que habían aprendido del Espíritu Santo, como dice los versículos 24 y 25.
lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tener los dones espirituales no les permitió pecar o ser engañados, porque era posible de eso, dice el 26, os escribo esto sobre los que os engañan. O sea, habían hermanos que se habían levantado con estas falsedades y algunos lo estaban escuchando. Entonces, aunque ellos tenían todos estos beneficios, ellos eran los que tenían que decidir o elegir volver a la verdad. Entonces, solo prestando atención a lo que habían oído de parte de los apóstoles desde el principio, ellos continuarían permaneciendo en el Hijo y en el Padre y recibirían la promesa de la vida eterna. La doctrina apostólica era fundamental y tenían ellos la unción, o sea, el don del Espíritu Santo, los hermanos que tenían dones especiales que estaban ayudando a la iglesia, pero ellos necesitaban permanecer en la verdad. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos hoy que no tenemos esa unción? No tenemos la unción como la tenían los lectores de Juan. Fíjese que, aunque muchas personas hoy en día aplican mal este versículo para enseñar que podemos tener alguna unción de Dios, entre comillas, algo especial, una revelación, pero si así fuera, no necesitaríamos la escritura, porque la unción nos ayudaría, pero las escrituras fueron dadas para que nosotros podamos conocer la verdad. Eh, Juan, en el capítulo 20, no, me equivoqué, en Primera de Juan, perdón, siempre en nuestro texto, Primera de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, pero si ellos, si fuera así, si estuviera un un don especial, una unción como alegan tener los pentecostales o algunos profetas modernos o apóstoles modernos, no necesitarían la escritura y solo los autoengañados harían tal afirmación hoy en día. Que no necesitan la escritura porque tienen la unción y esa unción los va a defender. La unción se refería a los dones espirituales que cesaron, que fueron dados a la iglesia primitiva, pero ahora nosotros tenemos la palabra, que es lo que el Señor nos ha dado para poder enfrentar el error. Si alguno dice que tiene la unción y tiene una unción especial, se está engañando a sí mismo. Pero nosotros tenemos sí algo bueno, es decir, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17, y tomar la espada del Espíritu. Nosotros la tenemos. Tenemos la fe, que la fe una vez dada a los santos, según Judas 3, la revelación de toda la verdad, la tenemos y esa revelación, ese evangelio fue dada a los santos, es decir, un estándar objetivo mediante el cual podemos conocer la verdad y evitar ser engañados por sentimientos subjetivos que pueden confundirse con algún tipo de impulso del Espíritu Santo. Entonces dice la gente, yo no necesito tanto, yo tengo la unción del Santo y voy... No, Señor, usted estudie la Biblia. Usted debe conocer la palabra del Señor, porque esa es la forma en la cual nosotros podemos vencer
a los anticristos que han salido hoy. Entonces, pretender tener alguna unción especial es engañarse a sí mismo porque se puede confundir con un impulso, con una dirección del Espíritu Santo y eso no es así. Con la Escritura tenemos todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios, como los dice segunda de Timoteo. El apóstol Pablo escribió a Timoteo con respecto a eso. En segunda de Timoteo capítulo 3, en los versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero al igual que los lectores de Juan, necesitaban ser animados a continuar en lo que hemos aprendido de la palabra dada por el Espíritu Santo. Tener la palabra de Dios no garantiza que no seremos engañados por otro. No, nosotros tenemos que leerla. Entonces, a menos que estudiemos y apliquemos la palabra a nuestras vidas, estaremos expuestos a engaños por parte de los anticristos de la era moderna que aparecerán y tratarán de engañar a los hermanos. Fíjese que estos anticristos están en la televisión cantando, imponiendo pensamientos diferentes al bíblico a través de sus canciones, a través de sus programas de televisión. Y a veces hay hermanos y hermanas que se ponen a ver a los telepredicadores, a los cantantes, y lloran con ellos, pero estos son cantantes que alaban a Dios, pero por ganancias, como el señor, este señor Wii, ¿cuánto se llama? O Jesús Adrián Romero, y todos ellos que cantan y cantan bonito y emocionante, pero ellos lo hacen para vender sus disques o sus canciones. Y la gente va a verlo y llenan estadios y la gente llora con ellos, pero te están apartando de lo que realmente usted necesita. ¿Qué necesita usted? No emocionalismo. Usted necesita la palabra de Dios morando en su corazón. La única forma que podemos apartarnos del anticristo. Entonces, concluyendo, los anticristos son un problema muy real para nosotros hoy. Si bien puede que no haya muchos cristianos profesantes que nieguen que Jesús es el Cristo o que vino en carne, no vemos casi eso. Hay muchos que rechazan la autoridad apostólica por la manera de ignorar las instrucciones bíblicas, aunque sabemos que hay un grupo religioso que niega que Jesús es el Cristo. Y usted sabe quiénes son. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y podemos ser engañados por tales influencias. La solución entonces, siguiendo siendo la misma para nosotros, sigue siendo la solución la misma para nosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, como un impulso para prestar atención a la palabra de Juan, recuerde lo que dijo que era el significado de estos anticristos, por lo cual conocemos, dice, por lo cual conocemos que es la última hora. Juan sabía que en el plan de la redención de Dios, Jesús podría regresar en cualquier momento. El hecho de que hayan pasado 1900 años desde que Juan escribió estas palabras, no resta veracidad, porque el tiempo cronológico no tiene sentido.
para nosotros. Los burladores preguntaban eso. Ahí, según Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta. Mas, oh amado, no ignoréis esto, para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que quiere Dios. Entonces, tenemos que estar preparados. Juan sabía que en el plan de redención de Dios Jesús podría regresar en cualquier momento. Estamos viviendo, por lo tanto, en las últimas horas. Y Cristo puede venir y juzgar en cualquier momento. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para su venida? ¿Nos está engañando el falso Cristo, el anticristo? ¿O nos están engañando las sectas o los grupos o las corrientes religiosas de nuestro tiempo? Juan habla a los hermanos del peligro de los anticristos. Entonces que el Señor les bendiga y nos ayude, hermanos, en todo esto. Muchas gracias por su buena atención.